Muy buenas noches, queridos hermanos en la fe. Nuevamente estamos llegando a su hogar a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí. Junto aquí a Sofía en los controles, que siempre nos está preparando canciones pertinentes a los temas que estamos viendo. Y el día de hoy el ritmo que nos acompaña es el merengue. Me encanta el merengue. En esta ocasión representa el goce por la vocación. Así que las canciones se vienen buenas. Queremos invitarlo entonces al tema de hoy, que es el llamado del resucitado, la vocación cristiana a la luz del misterio pascual. Antes de comenzar entonces nuestro tema en conociendo y viviendo nuestra fe, los invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde sus hogares los invito a que oren conmigo. Señor Jesús, luz que no conoce ocaso, te doy gracias porque en esta Pascua me vuelves a llamar por mi nombre. Gracias porque mi vida no es fruto al azar, sino un pensamiento de amor de tu Padre. Tú, que has vencido a la muerte, ayúdame a vencer mis miedos. Dulcifica mi corazón para escuchar tu voz en lo cotidiano y fortaléceme con tu gracia para vivir una vida virtuosa y santa, no por mis propias fuerzas, sino por el poder de tu resurrección. Que mi vocación no sea solo un camino personal, sino un servicio que enciende esperanza en mis hermanos. Que donde haya oscuridad, yo sea reflejo de tu luz pascual. Amén. Hermosa oración que nos invita a entrar en sintonía con este tema de la vocación cristiana a la luz del misterio pascual. Podríamos decir que nosotros que la vocación es un diálogo de amor con nuestro Dios. Al hablar de la vocación, muchas veces solemos pensar que es una elección profesional, un estado de vida. Sin embargo, desde la teología católica, la vocación no es un hacer, sino un ser. Es una respuesta a la voz de Dios. Y en este tiempo pascual, la vocación se define por el encuentro con el resucitado. Bien cierto que el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda el número 27, si alguien quiere anotarlo ahí, número 27, dice que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. No somos un accidente biológico, somos un deseo de Dios hecho carne. Por eso, queridos hermanos, en la fe, que estamos llamados por Dios a vivir esta vocación de estar en comunión, en sintonía con Dios, en conectarnos hoy día con este Dios que nos ama, este Dios que se encarna, resucita y nos muestra el camino a la vida eterna. Desde el Antiguo Testamento, la vocación comienza con la iniciativa gratuita de Dios. No se basa en el mérito del elegido, sino en la fidelidad del que llama, es decir, Dios. Dios es fiel. Y el ejemplo lo tenemos en el profeta Jeremías. Biblia en mano y un lápiz ahí en su cuadernito. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Repito, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice: antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses, me había consagrado. Aquí vemos que la vocación es precedente. Dios tiene un pensamiento sobre nosotros antes de nuestra existencia. Nos conoce bien. Y si nosotros miramos en el Éxodo,
está la invitación a la libertad. Dios llama a un pueblo entero a la libertad. Por lo tanto, la vocación es siempre un paso de la esclavitud del pecado a la tierra prometida, que sería la vida eterna, que sería el caminar en la santidad de este pueblo. En el Nuevo Testamento descubrimos que la vocación tiene un nombre propio: Jesús, el Mesías, el Salvador. Ya no es solo seguir una ley dada en el Antiguo Testamento, sino seguir a una Pascua, a una persona que pasa de la muerte a la vida, que es nuestro Salvador, que es nuestro Dios. El llamado de los apóstoles en Marcos capítulo 1 versículo 17, anoten, Marcos capítulo 1 versículo 17 dice: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La vocación cristiana es cristocéntrica, es una invitación a dejar las redes, nuestras inseguridades o nuestras seguridades, para entrar en la lógica del reino de Dios. Tenemos que dejar todo aquello que nos acomoda para lanzarnos en la aventura de seguir a nuestro Señor. En Juan capítulo 15 versículo 16 nos habla de la plenitud del amor. Repito, Juan capítulo 15 versículo 16, y el texto dice de esta manera: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Esta es la base de nuestra humildad. La vocación es un regalo, no es un trofeo, no es un mérito nuestro, es la elección de Dios. Estamos en el tiempo de Pascua todavía, tiempo pascual, y la liturgia nos grita que la muerte ha sido vencida. La vocación del cristiano, entonces, hoy es ser testigo de la resurrección. Es ser testigo de que podemos vencer el pecado para vivir y llevar una vida santa en el Señor. El Papa Francisco, en su exhortación Christus Vivit, nos dice: Cristo vive y te quiere vivo. Nuestra vocación no es anunciar, por lo tanto, a un Jesús histórico, sino a alguien que camina hoy con nosotros, a alguien que ha resucitado y que nos muestra el camino al Padre. Es por eso que el Concilio Vaticano, en su encíclica Lumen Gentium, subraya la vocación universal a la santidad. Todos, por el bautismo, estamos llamados a la perfección de la caridad en nuestras tareas cotidianas. La alegría pascual es el motor de la vocación. Sin resurrección, nuestra misión sería pura filantropía, y con ella es esperanza eterna. Quiero recordar el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15-16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15-16. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. La santidad entonces es en nuestra forma de vivir, es todo lo que nosotros hacemos en la vida. En Levítico capítulo 11 versículo 44, Levítico capítulo 11 versículo 44, dice: porque yo soy Yahvé vuestro Dios, vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Es el llamado que hace Dios entonces a ser santo. Es el llamado de Dios a santificarnos en el trabajo, en la familia, con las amistades, en el deporte, etcétera, etcétera. Es decir, como dice Mateo, el texto de Mateo capítulo 5 versículo 48,
capítulo 5, versículo 48, Jesús dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el contexto, por lo tanto, bíblico, esta palabra original para ser santo tiene varios matices. Por un lado, significa apartado. Esto significa ser separado del común para el uso exclusivo de Dios. Nosotros estamos llamados a ser exclusivos de Dios. Por eso que también se puede emplear una palabra como diferente, que no implica perfección absoluta inmediata, sino vivir con un carácter que refleja la justicia y el amor de Dios. También podríamos entenderlo como una especie de pureza, es decir, la integridad moral y espiritual en acciones diarias. La santidad no va solamente en las acciones, sino también en la moralidad y en la espiritualidad de lo que nos lleva a amar al prójimo. Es muy importante profundizar la santidad como un camino de perfección en este tiempo pascual. La virtud y la santidad en nuestra vida cotidiana. Y creo que a menudo tendemos a pensar que la santidad que en este tiempo pascual Dios nos invita es como una vocación exclusiva de algunos. Sin embargo, como ya lo hemos descubierto, es un llamado universal. Todos están llamados a ser santos. Ahora hacemos un pequeño paréntesis. Sofía nos tiene una canción y volvemos de nuevamente al tema que estamos abarcando en Conociendo y Viviendo Nuestra Fe, la vocación en el tiempo pascual. Así es, Jorge. Aquí viene Llamados a la Luz. Lo escuchamos en la 90.3, Radio San Sebastián, la radio de la Iglesia Católica en Panguipulli. Señor Jesús, en esta Pascua me llamas por mi nombre. Mi vida no es azar, es un pensamiento de tu amor. Ayúdame a vencer mis miedos, purifica mi corazón, para ser reflejo de tu luz y testigo de tu resurrección. No somos un accidente ni un error de la biología. Somos un deseo de Dios, su más hermosa poesía. Antes de estar en el vientre, Él ya nos conocía. Nos consagró para siempre, nos llenó de su alegría. Jeremías lo sabía, el profeta lo anunció, que Dios es fiel al que llama, porque Él nos eligió. La vocación no es un hacer, la vocación es un ser, es encontrarse con Cristo y en su amor permanecer. Deja ya tus inseguridades, deja la red en la orilla, que la aventura de seguirlo es una maravilla. No me elegisteis vosotros, fue Jesús quien los buscó. Es un regalo, no un trofeo,
Oh, ¿y les gustó? Estábamos bailando aquí en el estudio. Es una muy buena forma aprender a través de la música. Gracias, Sofía. Nuevamente estamos entonces saliendo al aire y les quiero recordar que estamos viendo entonces nuestra vocación a la luz de la Pascua, a la luz de la resurrección. Para caminar en santidad, Dios nos da algunas herramientas también para trabajar esas virtudes. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1803, define la virtud como una disposición habitual y firmes a hacer el bien. No es un acto aislado, es un hábito que nos hace libre. Un hábito, es decir, algo constante en nuestras vidas. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son el motor de la santidad. Son infusas, es decir, Dios las pone en nosotros. En este tiempo pascual, la esperanza brilla con fuerza. Es la certeza de que el pecado y la muerte no tienen la última palabra en nuestras vidas. Las virtudes humanas o cardinales, por ejemplo, la prudencia, la justicia, la fortaleza y templanza, estas vendrían siendo el músculo de nuestra santidad. Y Dios nos llama a ser personas íntegras. La santidad se construye siendo justos en el trabajo, siendo templados en nuestros deseos y fuerte ante la adversidad. San Pablo, en su epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, anoten, vean en la Biblia, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en las cosas buenas, pensemos en lo justo, pensemos en la gratuidad, en la gracia de Dios. Vivir una vida virtuosa en este tiempo pascual significa vivir como quien ya ha vencido. La virtud cristiana tiene una nota distintiva, que es la alegría. Y la gracia de la resurrección de Cristo no solo nos perdona, sino que nos santifica. Es lo que llamamos la gracia santificante. Es como si la luz de la mañana de Pascua entrara en una habitación oscura. No solo permite ver los objetos, sino que nos llena de color y vida. Y nuestra vocación es permitir que esa luz pase a través de nosotros para iluminar a los demás en la alegría pascual. Ahora, nosotros también tenemos estos medios que nos ofrece el tiempo pascual y que nos ofrece durante todo el tiempo litúrgico, que nos ayuda estos medios para la santificación. Tenemos la palabra de Dios, que es el espejo donde descubrimos quiénes somos, quién es Dios. Tenemos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es el alimento de los que queremos llegar al cielo. Es el alimento para la vida eterna. Es el combustible para la virtud. Sin la Eucaristía no logramos ser virtuosos. Necesitamos el alimento. Y la caridad, la santidad, se mide por el amor. San Juan de la Cruz decía: al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Qué importante, por eso es que alimentarnos de la Eucaristía, alimentarnos de la oración, la fortaleza, de la lectura bíblica, alimentarnos de la palabra de Dios, rezar el Santo Rosario, los misterios, meditarlo y meditar nuestra propia vida a la luz de los textos del Evangelio, del llamado que nos hace Dios en este tiempo pascual. Dios nos llama no porque seamos santos, nos llama para hacernos santos. La virtud es el camino, la gracia es el motor
y el encuentro con el resucitado es la meta. No tengas miedo de la santidad. No te quita nada de tu libertad o tu alegría. Al contrario, te da la verdadera libertad de los hijos de Dios y te da la alegría que muchas veces hemos perdido en nuestra vida. No tengamos miedo de decir, yo quiero ser santo, porque Dios primero nos ha llamado a serlo. Y nosotros podríamos tener unas preguntas que nos podrían ayudar. Por ejemplo, ¿cuál es la virtud que más me cuesta practicar hoy? ¿Y cómo puedo pedirle al Espíritu Santo en esta Pascua que la fortalezca en mí? ¿Cómo puedo llevarla a la práctica, esta virtud que me cuesta practicar? Y ahí voy haciendo camino de santidad. Ahora en este camino, en esta vocación del tiempo pascual, en que hemos experimentado al resucitado y que nos da la alegría de que podemos vencer y nos da esa gracia santificante, pero también tenemos que escuchar lo que nos dicen, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿no? que nos advertía de cuidado con creer que la santidad es solo saber mucho de religión, o la santidad no está en la cabeza, sino más bien está en las manos de los que sirven, de los que obran en caridad, de los que viven la bienaventuranza, del que visita al preso, aquel que viste al desnudo, aquel que las 7 obras de misericordia corporales y espirituales. Pero también el Papa Francisco también nos advertía que creer que somos santos por nuestro propio esfuerzo. Él insiste, el Papa dice que la santidad es fruto del Espíritu Santo en tu vida. No es que nosotros mismos vamos a hacer un mérito por nosotros en la santidad. Es la gracia de Dios. Y es por eso que la bienaventuranza, si ustedes buscan en Mateo capítulo 5, versículos de 3 al 12, repito, Mateo 5, versículos de 3 al 12, son como nuestra identidad del cristiano. Vivir la bienaventuranza es la forma más alta de la virtud, especialmente en el tiempo pascual, donde la alegría de ser perdonado nos empuja a perdonar a los demás, donde la alegría de encontrarnos con el resucitado nos lleva a obrar el bien hacia los demás, nos impulsa a hacer el bien. Tenemos que combatir la vida con humildad. No hay que ignorar las dificultades. La vida virtuosa es un combate constante. Y en este tiempo pascual luchamos desde la victoria de Cristo resucitado. No luchamos para ganar, sino porque Cristo ya ganó, ya venció la muerte, ya venció el pecado. En el tiempo pascual, la virtud más necesaria en este camino es la humildad, como Cristo nos ha demostrado en este tiempo. Sin humildad, la virtud se convierte en soberbia. El santo es el que sabe caer y sobre todo dejarse levantar por la misericordia divina. Cada confesión es una pequeña Pascua, un paso de la muerte a la vida que se renueva en nuestro llamado que Dios nos hace. Hemos recorrido un poco la Escritura, el Catecismo, el Magisterio, y la conclusión que podríamos sacar es que Dios te llama hoy, en tu realidad concreta, a ser luz, y la santidad es el rostro de Dios reflejado en tu propia vida. Y como dice San Juan Pablo II, al cerrar el milenio, no tengáis miedo de ser los santos del nuevo milenio, que el fuego del Espíritu Santo que preparamos en este camino hacia Pentecostés
enciende en nosotros el deseo de una vida virtuosa, santa y plenamente feliz. Y quiero dejarles unas preguntas para ustedes que podemos responderla en el silencio contemplativo a la luz de Dios. La primera pregunta: ¿siento que mi vida es una respuesta a un Dios que me ama primero y que me amó primero? ¿O vivo mi fe como una carga de obligaciones? Segunda pregunta para reflexionar. En este tiempo pascual, ¿qué sepulcros o miedo me impiden escuchar con claridad el llamado de Jesús? Y tercera pregunta: ¿cómo puedo transformar mi trabajo o estudio actual en una misión de servicio y ser luz para los demás? Queridos hermanos en la fe, que María, la Madre del Señor, la mujer del fiat, es decir, de la fe total, nos enseña a escuchar, discernir y vivir nuestra vocación con la alegría de saber que el Señor ha resucitado. Los invito a que digan juntos conmigo al terminar este programa de hoy: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y no nos olvidemos, la vocación es el sí de cada día. Es descubrir que el mismo Cristo que se apareció a los discípulos de Emaús sale hoy a nuestro encuentro en la Eucaristía, en el hermano y en la oración. Que tengan buenas noches y nos despedimos con Sofía con la siguiente canción. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, Jorge, por esta maravillosa enseñanza. Ya saben ya. Vamos con el temita de ahora. Se llama El llamado a la virtud. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en Conociendo y Viviendo Nuestra Fe, solo en Radio San Sebastián 90.3, la radio de la Iglesia Católica en Panguipulli. La santidad no es un momento ni un acto nada más. Es un hábito constante de hacer el bien y dar la paz. La virtud es la herramienta que nos hace de verdad hijos libres que caminan en la fe y la caridad. Fe, esperanza y caridad son el motor del corazón, y las virtudes cardinales son el músculo en acción. Prudencia y justicia, fortaleza y templanza son la fuerza del cristiano que camina en la esperanza. San Pablo nos invita: pon tu mente en lo mejor, en lo puro, en lo honesto, en lo que es digno de honor. Vivir en tiempo pascual es vivir como vencedor, con la gracia que nos pinta de alegría y de color. No es un camino de sabios ni de esfuerzo personal, es el Espíritu Santo con su fuerza celestial. La virtud tiene una nota que no puedes ocultar, es la alegría de Cristo que te invita a caminar. No tengas miedo a ser santo, no te quita libertad. Es la alegría del cielo, es la plena voluntad. La virtud es el camino, el motor
resucitó. La palabra es el espejo donde miro quién soy yo, y en la Santa Eucaristía está el pan que Dios nos dio. Sin ese combustible no logramos avanzar. Necesitamos su cuerpo para aprender a amar. La santidad está en las manos, en servir y en perdonar. Es vivir las bienaventuranzas sin miedo a tropezar, porque el santo no es el perfecto que nunca conoció el mal, sino el que sabe levantarse con la gracia bautismal. Esto fue una carga, una respuesta al amor. ¿Qué miedo te detiene para escuchar al Señor? Haz de tu trabajo y estudia una misión, siendo luz para tu hermano en cualquier situación. Como María en su fiat, di que sí cada mañana, que el llamado de Jesús por tu nombre hoy te llama. No tengáis miedo, decía aquel gran papá polaco, de ser santos de este tiempo, de ser luz en el tabaco. No tengas miedo a ser santo, no te quita libertad, no te quita la alegría del cielo. Es la plena voluntad, la virtud es el camino, el motor es el amor, y la meta es el encuentro con Cristo el Salvador. Lucha siempre con humildad, que la batalla ya ganó aquel que en la mañana de Pascua resucitó. La vocación es el sí de cada día. Cristo sale a tu encuentro en el hermano y en la oración. Buenas noches y feliz Pascua.